hemos abordado diferentes ramas de la teología ya y hemos tratado de ver cómo el estudio de Dios, de la Biblia, de Cristo, del hombre, del pecado, nos ayudan a la hora de aconsejar bíblicamente. Y hoy vamos a ver una doctrina o una rama de la teología muy importante y tiene que ver con la salvación. Técnicamente se conoce como la soteriología. ¿Por qué soteriología? Porque viene de la palabrita griega soteria, que significa salvación. Y entonces, por eso, la soteriología la podemos definir así sencillito como la rama de la teología que estudia la salvación del hombre. Y en esta mañana queremos ver a la luz de las Escrituras cómo conocer estas verdades profundas de la obra de Dios al salvar al hombre del pecado y de la consecuencia del pecado. Cómo entender esto nos ayuda a nosotros poder ser mejores consejeros bíblicos, ¿verdad? Que necesitamos ayudar a pensar a los hermanos y aún conocer esto a profundidad nos ayuda a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, quiero que vayan abriendo sus Biblias, por favor, en Efesios y el capítulo 2, y vamos a leer este pasaje en Efesios y el capítulo 2, los primeros versículos, y este es uno de los pasajes cumbre o importantes acerca de la condición del hombre y la salvación o la intervención divina, podemos llamarlo así, para salvar al pecador de su condición pecaminosa. La Biblia no nos oculta cuál es la condición real del hombre, sino que al contrario nos muestra como en un espejo, dice ella, realmente quién es el hombre. Y lo vimos hace 8 días, recuerdan, estuvimos estudiando acerca del pecado, el alcance del pecado, su consecuencia. El problema no es el problema, sino que el problema es nuestro corazón, el corazón pecaminoso del hombre, pero hay una solución y esa es la salvación de nuestro Dios. Hace 8 días les mostraba un cuadrito en donde veíamos que cuando estamos con un aconsejado, cuando estamos ayudando a alguien, cuando alguien viene a pedir consejo, necesitamos pensar bíblicamente inmediatamente y recordar la doctrina o la teología del hombre. Y recordamos que tenemos enfrente una persona creada a la imagen de Dios, que ha sido creada para estar en relación con Dios, que esa comunión ha sido interrumpida por el pecado, una persona que es una parte material y una parte inmaterial. Recuerdan, todo esto son cosas que debemos tener presente a la hora de ayudar. Además, tenemos enfrente a un hombre o a una mujer, y esto es lo que nos enseña la antropología. Pero también vimos la doctrina del pecado y la amartiología, y es que tenemos enfrente de nosotros alguien que ha sido afectado por el pecado y sus consecuencias. Puede ser el pecado o el dolor más bien que trae el pecado del mundo caído, ¿recuerdan? Podemos estar ayudando a alguien, a consolar a alguien que ha tenido alguna pérdida de un ser querido o algún efecto del mundo caído y sus consecuencias por el pecado, pero también podemos tener enfrente a alguien que está sufriendo el dolor por un pecado personal y entonces queremos ayudarle y exhortarle a abandonar ese pecado. O también tenemos a alguien que puede estar siendo afectado por el pecado de otros y entonces queremos ayudar también, ¿verdad?, a perdonar y a responder bíblicamente ante el pecado del otro. ¿Cuál es el objetivo de la consejería bíblica? Entonces, la gloria de Dios es lo que hemos aprendido y aquí echamos mano de la cristología. ¿Recuerdan? El objetivo es que respondamos, tengamos el carácter y la actitud del maravilloso Hijo de Dios, Cristo, el maravilloso o grandioso consejero, como dice Isaías, y que podamos responder como Él. Que nuestros pensamientos, deseos, voluntad, acciones giren en torno a glorificar al Padre, tal cual como lo hizo nuestro Salvador.
y dejamos un cuadrito pendiente que les dije hace 8 días, lo vamos a ver hoy. Y es el proceso para lograr ese objetivo. ¿Cómo nosotros podemos ser como Cristo? ¿Cómo podemos avanzar en este mundo, en esta vida, para nosotros ser como el Señor? Y aquí es donde entra la gran rama de la teología, la soteriología, la salvación. Y gloria a Dios por esta verdad, hermanos. El proceso de santificación o el proceso de perfeccionamiento también depende de Dios. Y esto es maravillosas noticias, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Él nos ha salvado no solamente, sino que ha empezado una obra en nosotros que va a perfeccionar hasta el punto de nuestra glorificación, la perfección total, y esta es una gran esperanza. Y vamos a verlo, porque la Biblia nos enseña que este proceso depende de Dios, pero también hay responsabilidad nuestra, ¿verdad? Tenemos que ser diligentes, esforzarnos para poder crecer y que nuestro carácter sea semejante al del Señor Jesucristo. Debemos entonces conducir a las personas que están necesitando ayuda a una fe o una confianza en el Hijo de Dios plena, pero también al arrepentimiento. Y todo esto hace parte de la salvación. O también, como lo vimos hace 8 días un poquito, el proceso que habla la Escritura de despojarnos y ¿qué? Vestirnos, muy bien. Este es un proceso de quito y pongo. Me despojo del pecado y ese hueco o vacío lo lleno con la justicia de Dios. Entonces, entramos a la salvación, la sotería, como dice el griego. ¿Qué es la salvación según las Escrituras? Y ahí vamos a leer Efesios y el capítulo 2, que ya lo tienen ahí. Dice la palabra de Dios, el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera o está operando en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don o regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Amén. Este es un tremendo pasaje, ¿verdad? Poderosas verdades que encontramos en este párrafo de Efesios, tan profundo, hermanos. Y si ustedes ven los primeros versículos, lo que hace el apóstol Pablo es ponernos un telón bien específico de la realidad del hombre, un telón negro, por así decirlo, de cuál es la condición del ser humano: muerto en delitos y pecados, ciego, siguiendo la corriente del mundo, engañado, viviendo como los hijos de desobediencia, bajo la ira de Dios, siguiendo y respondiendo a los deseos de la carne. ¿Recuerdan ustedes lo que veíamos? El orden de Dios, la razón, la decisión, la emoción. Aquí es todo al revés. La emoción primero,
las decisiones mal tomadas y obviamente unas consecuencias horribles. Ese es el telón de fondo. El versículo 4, la joya, el pero que cambia todo, la intervención divina, pero Dios, que es rico en misericordia, y empieza a describir esta bendición maravillosa de la salvación o la gracia de Dios. En ese telón oscuro, al poner un diamante y alumbrarlo con la luz potente de la palabra de Dios, ese diamante solo puede brillar y hacernos asombrar, llenar de asombro y de gratitud por lo que es la belleza de la salvación. Hermanos, la salvación es la gracia que Dios provee para rescatar al ser humano de la condición de pecado y de las consecuencias del pecado. Vimos en Efesios y la Biblia no nos encubre la condición del hombre. ¿Recuerdan ustedes también que dice Romanos 3? Que muchos lo llaman como una radiografía del ser humano. Es una condición horrible por el pecado, y lo vimos hace 8 días. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Ezequiel también nos muestra la imagen de los huesos secos. Efesios, Pablo nos llama, o la Escritura nos llama más bien, muertos en delitos y pecados. Y ante esta condición horrible de pecado, entonces brilla el pero Dios y brilla toda su gloria, su misericordia, su amor y su gracia es derramada. ¿Para qué? Para rescatar al hombre de esa condición miserable. Y eso es lo que la misericordia es. ¿Sabían ustedes que misericordia es ver la condición y la incapacidad del otro y hacer algo para ayudarle a salir de esa condición? Si yo únicamente veo la condición de alguien de miseria, de incapacidad para salir de su problema y solamente digo como, ay, pobrecito, y eso es como sentir lástima por la persona, pero no misericordia. La misericordia actúa en favor de la persona incapaz de salir de su condición para ayudarla a salir. Y es Efesios un pasaje que nos revela y nos dice las Escrituras que Dios es rico en misericordia. Su misericordia es inmensa. De hecho, Él es la fuente de la misericordia y es su propia gloria la que lo mueve a salvar al pecador. La salvación es totalmente un acto de Dios por gracia, lo vemos en este pasaje, basada en la redención de Jesucristo. El mérito de su sangre, lo vamos a ver en diferentes pasajes, y no está basada en méritos humanos. ¿Recuerdan versículo 9? No es por obras para que nadie se gloríe. No hay ningún mérito humano o ninguna obra que pueda salvarnos delante de Dios de nuestra condición. Dice Efesios y el capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención, hablando del Señor Jesucristo, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, fíjense cómo dice el texto en el capítulo 1, versículo 7, según las riquezas de su gracia. Hermanos, su gracia posee múltiples riquezas o bendiciones, que estas bendiciones se manifiestan en nuestra vida. No se me pierdan aquí. La gracia de Dios es una, pero brilla de diferentes, ¿cómo podemos decir? Ella posee diferentes riquezas o bendiciones. Para que lo entendamos un poquito mejor, Pedro la llamó la multiforme gracia de Dios. Una sola gracia, piensen ustedes en un diamante. Ustedes miran el diamante por todos sus lados y es que igual, ¿verdad? Tiene todos sus lados o aristas son, se me olvidó esa palabra. Vamos a decir, sus laditos son iguales y por donde tú lo mires es maravilloso.
La gracia de Dios se manifiesta en la vida del hombre de diferentes maneras, pero desde donde lo miremos es maravilloso para nuestra vida. Ya lo vamos a ver. Todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Es como, otra ilustración, es como un paquete completo, una caja de regalo, que cuando tú la destapas tiene muchas bendiciones, todas igual de preciosas y todas igual de importantes y necesarias para nuestra vida. El Señor nos ha salvado según las riquezas de su gracia y nos ha permitido a nosotros, sus hijos, a quienes hemos venido a Él en arrepentimiento y fe, disfrutar de su multiforme gracia en nuestras vidas. Entonces, ya les puse el ejemplo, la ilustración del diamante. Y lo que nosotros queremos hacer y debemos hacer, hermanitos, como consejeros, como alguien que quiere ayudar a otra persona, es estudiar, profundizar, conocer todas esas bendiciones que tenemos en Cristo, todas esas bendiciones que hacen parte del diamante o del paquete, del regalo de la salvación, para nosotros poder ayudar a otros. Esto es fundamental en la consejería. Debemos entender, por lo tanto, primero que la salvación es un acto de Dios. Yo no puedo salvar y convencer a nadie, ¿o sí? No, ¿verdad que no? Esto es una obra de Dios, lo vimos en Efesios y el capítulo 2, versículo 4, pero es Dios el que interviene, y cuando yo estoy ayudando a alguien, tengo que entender eso y echar mano de aquello que vimos en la doctrina del Espíritu. Recuerdan, es Dios por medio de su Espíritu el que convence, yo no convenzo, yo no salvo, yo no doy vida a nadie. Segundo, que Dios no salva por obras, pero sí que salva para buenas obras. ¿No es verdad? Lo leímos también en el capítulo 2, versículo 10. Dios ha preparado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Esto quiere decir que un verdadero creyente va a dar fruto, va a mostrar crecimiento. Santiago dice, no hay fe genuina sin obras. Tercero, debemos entender que como creyentes tenemos una nueva identidad, una nueva posición en Cristo, y como tal debo comportarme. Y esto es importante entenderlo y hacerlo entender a aquel que necesita la ayuda. La doctrina de la salvación, la soteriología y entender este diamante en todas sus dimensiones, hermanos, nos ayuda a combatir temores, inseguridad, tristeza, y ayuda al consejero y al aconsejado a depender totalmente de Dios y a mostrar misericordia ante la necesidad del otro, ¿no es verdad? Para eso estamos, como les dije al principio, es un ministerio de ayuda. Ahora, ¿cuál es el propósito de la salvación? ¿Por qué Dios ha escogido salvar al pecador? ¿Por qué Dios ha determinado en su plan intervenir para sacar de la condición de pecado al hombre? La salvación responde al interés de Dios, de su gloria, de su honra y del amor a su nombre. Esto nos dice en pasajes como Isaías 48, 9 y también Efesios 1, 6, que lo leo, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El capítulo 2 y el versículo 7 dice, para mostrar, para esto nos salvó, para mostrar en los siglos venideros que las abundantes riquezas de su gracia y también su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, la salvación y la obra de la salvación revela el carácter de Dios. Y cuando Dios nos salva, ¿qué es lo que quiere hacer en nosotros? Que nosotros reflejemos su carácter también a otros y mostremos su gloria también a otros, de aquellos atributos que se pueden comunicar, como la bondad, como el perdón, como la misericordia, como el amor. Todos esos atributos hacen parte del carácter y la gloria de Dios y nosotros debemos
comunicarlo al mundo, reflejarlo al mundo y buscar en los aconsejados esto. Y podemos preguntarnos, ¿estamos entonces cumpliendo el propósito por el cual hemos sido salvados? Para la alabanza de la gloria de su gracia, ¿el mundo puede ver la gloria de la gracia de Dios en nuestras vidas? Esas son preguntas que nosotros debemos hacernos. Ahora, dentro de la multiforme gracia de Dios hay, como les dije, diferentes bendiciones que recibimos. Quiero que pensemos en cuáles son las bendiciones que nosotros recibimos en la salvación. Por ejemplo, la elección es una bendición de la salvación. La predestinación es una bendición de la salvación. El llamamiento que Dios nos hace es una bendición de la salvación, ¿correcto? La regeneración, la conversión, la unión con Cristo, que lo estudiamos en Cristología, la justificación, la adopción, la santificación, la seguridad o la preservación hasta el final, la separación del pecado y la glorificación. Todas estas hacen parte de la multiforme gracia de Dios. ¿Están entendiendo, hermanitos, o se me perdieron? No se me duerman, porque voy a hacer que este parlante suene otra vez ¡pum! Para que se despierten. No, mentiras, es broma. Pero cuando pensamos y llevamos nuestra mente a ver todos estos regalos o bendiciones que tenemos en la salvación, ¿no es verdad que nos llenamos de gozo, confianza? Y muchas veces los pasamos por alto. Creemos que la salvación es solo, ya, Dios me salvó y ya voy al cielo y ya. No, hermanos, es un gran regalo, es un gran caja de regalo o paquete que tiene muchas bendiciones y que debemos entenderlas. Cuando alguien necesita ayuda, yo puedo echar mano de la regeneración para ayudar, de la justificación para ayudar, de todas esas bendiciones que tenemos para ayudar a mi hermano a pensar correctamente. Pero si yo no las manejo, entonces no voy a ser un consejero bíblico eficaz en las manos de Dios. Entonces, dentro de esa gracia o dentro de esa multiforme gracia de Dios, tenemos, quiero que estudiemos un poquito o recordemos más bien, porque sé que lo saben, este término de lo que es gracia común. Hay algo en la Biblia que se llama la gracia común. ¿Qué significa esto? Ustedes saben, la gracia es un tema dominante en la salvación. De hecho, la salvación es la gracia o el regalo de Dios, el favor de Dios derramado para nosotros, ya lo definimos. Pero si ustedes estudian la Biblia, podemos ver en las Escrituras que Dios extiende de alguna manera su gracia o su favor para toda la humanidad. Y esto es lo que la Biblia llama la gracia común. Esa gracia, ¿qué es lo que hace o cómo beneficia a toda la humanidad? Muy bien, uno, refrenando temporalmente el pecado. Sin esa gracia común, el pecado, y ahí sí que estaríamos peor. Pero de alguna manera podemos ver cómo en la sabiduría de Dios, Él nos ha regalado a los seres humanos algo que se llama la conciencia. Y creyentes y no creyentes, hay algo adentro que acusa cuando estamos haciendo algo pecaminoso o que no está bien, ¿no es verdad? Aún alguien no creyente sabe que matar, asesinar a otro no está bien. Y hay algo por dentro que acusa. Eso, según Romanos 2:15, es la conciencia que todos tenemos y nos hace inexcusables delante de Dios. Y eso es gracia común. Eso nos ayuda a refrenar el pecado. Pero saben también que es algo que Dios nos ha dado a todos los seres humanos por gracia y muchas veces no lo vemos así. Escuchen, la autoridad. Dios ha delegado instituciones civiles
y también la familia, también el gobierno, también los padres, y hay autoridad en ellos para corregirnos, ¿verdad? Y para ayudarnos a vivir en esta vida sin desbordarnos en pecado. Y muchas veces nos quejamos de los padres, nos quejamos del gobierno y siempre tenemos una actitud de rebeldía. Pues esa es como nuestra tendencia, la rebeldía, no someternos a la autoridad. Pero hermanos, la autoridad es un regalo de Dios por gracia. Y por eso la Biblia nos manda a obedecer a nuestros padres, porque a un padre creyente o no creyente siempre va a buscar el bien de su hijo, ¿verdad? Y entonces someternos y obedecer a sus padres, someternos y orar por el gobierno y las autoridades civiles. También aún en la iglesia vemos la gracia de Dios, ¿verdad? Al Él delegar autoridad sobre los ancianos. Si ustedes ven, la autoridad es un regalo de Dios. Esto no es invención humana. Esto es gracia común que se derrama a todos los hombres. La gracia común también hace que todos disfrutemos de la vida. El sol sale para buenos y para malos también. La lluvia para buenos y para malos. Dios nos permite en su gracia, en su bondad, que todos los seres humanos disfruten de su creación. La creación es de Dios y esto es gracia común. La gracia también común contiene temporalmente el castigo sobre los pecadores y les da tiempo para que escuchen el Evangelio. Esto dice Romanos y el capítulo 2, versículo 4. Lea conmigo Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ven ustedes cómo Dios es paciente y en su gracia nos muestra que hay riquezas de su benignidad y paciencia que nos guían al arrepentimiento y guían al ser humano al arrepentimiento? Dios no derrama su juicio y al que primero peca inmediatamente lo mata, sino que le da tiempo para que escuche el Evangelio y se arrepienta. Y esto es gracia común. Ahora, ¿entienden un poquito lo que es la gracia común? Esa gracia a favor de Dios que disfrutamos todos los hombres por igual. Pero ahora esa gracia se manifiesta de una manera especial o de una manera salvadora para aquellos que Dios ha escogido para salvación. Y esa gracia, misma joya, mismo diamante, mismo regalo, ahora opera de una manera específica en aquellos que venimos al Señor en arrepentimiento y fe para salvación. Y esto es lo que dice Efesios y el capítulo 2, lo leímos. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gracia nos ha salvado. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación es un regalo de Dios, depende de Dios, es el favor de Dios que Él derrama para salvar a los pecadores que Él ha escogido para salvación. Entonces, nos quedan unos minutitos y en esos minutitos lo que vamos a hacer es subirnos al helicóptero y vamos a hacer un sobrevuelo por esas bendiciones que tenemos en Cristo en la salvación. Vamos a sobrevolar un poquito ese diamante y a ver cómo brilla el regalo de la salvación. ¿Estamos ahí? ¿Están bien? Entonces, abróchese sus cinturones y vamos a ver qué son los regalos de la salvación. Ahora, hermanos, la salvación es una sola. Y el Señor nos ha entregado esa salvación toda de una vez. Nosotros, para poder entenderla, la vemos de la siguiente manera: lo que ocurre antes, lo que ocurre en el momento de nuestra conversión y lo que aún aguarda por ocurrir, ¿correcto? Nosotros todavía aguardamos la glorificación, ¿no es verdad? Y confiamos en esa promesa que por la salvación que nos ha sido dada, un día vamos a estar glorificados, sentados a la diestra de nuestro Dios, ¿correcto? Reinando con nuestro Salvador Jesucristo. Pero si ustedes ven,
Las Escrituras nos dicen, por ejemplo, ahí mismo en Efesios, el capítulo 2, que lo leímos, versículo 6, con Él nos resucitó. Si ustedes ven, el tiempo del verbo es pasado, ya lo hizo. Y también nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Desde la perspectiva de Dios, quiero que entiendan esto, toda la salvación ya ha sido aplicada para nosotros. ¿Entienden eso? Como que ya estamos sentados con Cristo en gloria. Es tan ciertísima esa promesa y es como ya la tenemos, la salvación ya la tenemos, es como ya estamos con Él en gloria. Pero desde nuestra perspectiva, que estamos sometidos al tiempo, aguardamos por esa promesa, ¿verdad? Pero es ciertísima, vamos a ser glorificados. Y esto nos llena de esperanza. Entonces, antes de nuestra conversión, podemos decir, en la eternidad pasada o como lo expresa la Escritura, antes de la fundación del mundo, Dios nos conoció, nos escogió o eligió, nos predestinó y de alguna manera nos llamó. Estas son bendiciones que nosotros, si ustedes ven, no están en nuestras manos ni en nuestra capacidad de autoelegirme o autopredeterminarme. Esto es una obra de Dios. Por eso Efesios dice, es Dios el que salva. Entonces, ¿qué es eso de la elección? La elección es que Dios soberanamente, antes de la fundación del mundo, escoge en Cristo a aquellos a quienes Él en su gracia va a regenerar, a salvar y a santificar. Esto nos dice Efesios el capítulo 1 y el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La elección es una de esas bendiciones que causa un poquito de dificultad en algunos hermanos, pero es verdad bíblica. Dios es soberano y todos decimos amén cuando alguien pregunta, Dios es soberano, amén, y todo el pueblo de Dios dice amén. Pero muchas veces no nos gusta que Él sea soberano sobre la salvación y aún sobre el mal. Nos cuesta, ¿verdad que sí? Y queremos ayudar a Dios para que no se vea como injusto o como que... Pero Dios, la Biblia nos enseña, escogió desde antes de la fundación del mundo. Y esto nos llena de seguridad. Y debemos conocer y no tenemos que tener miedo a esta doctrina. A veces puede ocurrir también algo trágico, la pérdida de un bebé, de un ser querido. Y nos cuesta reconocer que aún Dios es soberano sobre la maldad y que permite circunstancias difíciles para nuestro bien. Y queremos ayudar a Dios y es como, no, esto no creo que sea de Dios, porque Dios no es malo, Dios es bueno. Entonces tuvo que ser por tu pecado, como los amigos de Job. ¿Recuerdan? No, Dios no necesita que le ayudemos, Él es soberano. La predestinación y el llamamiento soberano también son obras que ocurren antes y hacen parte del paquete de la salvación. Ahora, en el momento en el que el Señor opera la salvación, el momento de nuestra conversión, el punto en el que nos salva, acuérdense, nosotros lo estamos viendo sometidos al tiempo, Dios no lo ve así, pero ocurre lo que la Biblia llama la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Esto lo debemos conocer, hermanos, y debemos entender también. Escuchen, es la obra sobrenatural del Espíritu Santo mediante la cual imparte vida y una naturaleza divina a la persona que Él va a salvar. Regenerar es hacer una nueva creación. ¿Se acuerdan ustedes Corintios, 2 de Corintios 5? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto es lo que la Biblia llama la regeneración. Ahora, viéndolo eso, de que las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas, la regeneración pregunta, ¿creen ustedes que entender la regeneración
ayuda a la hora de aconsejar? Muchas personas viven aferradas en su ¿qué? Pasado, en su culpabilidad, en esas cosas viejas, y la Biblia nos dice, para los creyentes, ¿eso qué? Ya quedó atrás. ¿Qué dijo Pablo? Me olvido ciertamente de lo que queda atrás, ¿y qué hago? Me enfoco en lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Ven ustedes qué importante es entender esta doctrina? ¿Nos ayuda a pensar? Sí. En un momento de dificultad donde el pasado quiere hacer de las suyas, estas promesas y estas verdades nos ayudan a, Señor, como que es nuevo aliento, nuevo ánimo para nuestra vida. Es verdad bíblica que debo conocer. Ahora, en ese momento no solamente hay una nueva creación, sino también la Biblia habla de la conversión. La conversión es cuando la persona regenerada, es imposible, hermanitos, decir como, mire, ocurre primero esto, 2 segundos después, o más o menos 30 segundos después, viene lo siguiente, y al minuto y medio, entonces pasa esto. No, todo es un solo momento, ¿me entiendes? Un paquete, pero lo tenemos que explicar así, ¿me entienden? La conversión es ese momento donde el pecador viene en arrepentimiento y fe genuina para creer en el Evangelio y abandonar la idolatría. Entendemos por el arrepentimiento el cambio de mente, de sentimientos, de conducta, y la fe en Cristo la entendemos como el conocimiento, consentimiento y confianza en el Evangelio. Todo esto no se separa. Hagan de cuenta una monedita con 2 caras. Arrepentimiento y fe juntas es lo que Dios da al pecador para que sea salvo. Esto es maravilloso. Ahora, ¿por qué? La conversión, es decir, el arrepentimiento y la fe, hacen parte de las riquezas de la gracia de Dios, o del diamante o de la multiforme gracia de Dios. Él nos da a nosotros finalmente la capacidad para arrepentirnos y creer, ¿correcto? Es lo que dice la Biblia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y este paquete no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero existe un poco de tensión, porque aquí también la Biblia nos habla de la responsabilidad del hombre de arrepentirse y creer. El hombre es llamado a arrepentirse y creer, y entonces ahí yo como me rasgo un poquito la cabeza, ¿verdad? Es lo que la Biblia enseña, hermanos. Es lo que requerimos para la conversión, pero es un regalo también de Dios. Y ese cambio de mente, ese arrepentimiento, ese cambio de sentimientos, de voluntad, no es solamente en el momento de la conversión y después ya vuelvo y sigo pensando como antes, ¿o sí? No, el arrepentimiento genuino es un cambio de mente, la conversión, la regeneración, todo eso va unido. Ahora, otra bendición en el momento es que en el momento de la salvación somos unidos a Cristo. Corintios dice, bautizados en el cuerpo de Cristo. Y no vamos a detenernos aquí mucho porque ya lo estudiamos. Las bendiciones de nuestra unión vital con Cristo. El Espíritu hace este vínculo espiritual inseparable entre el creyente y su Salvador, el Señor Jesucristo. Y esta enseñanza es dada o explicada en la Biblia por muchas metáforas, lo vimos, ¿verdad? La vid y ayúdenme, hermano. Muy bien, el esposo y la esposa, ¿verdad? La vid y los pámpanos y todas las metáforas que vimos. Muy bien, ¿se acuerdan el edificio? La simiente, el fundamento, el edificio que está creciendo, la vid y los pámpanos. Muy bien, muchas metáforas que nos dan las Escrituras para mostrarnos esta enseñanza o esta bendición de nuestra unión. ¿Cuál fue la gran conclusión de esto? Juan 15, separados de mí, nada podéis
hacer. La justificación es otra de las bendiciones que vienen en el paquete, hermanitos. Y es el acto por el cual Dios en ese momento nos declara justos a aquellos que nos arrepentimos de nuestros pecados. No es que nos hace justos, sino que nos declara justos. Ahora, la consecuencia del pecado ya ha sido pagada. La justicia de Dios se nos es imputada a nosotros y nuestro pecado le es imputado a Cristo. ¿Se perdieron? No, ¿verdad que no? Porque ya lo estudiamos también. Nuestro pecado le es cargado a Cristo y su justicia nos es cargada a nosotros. Y dice Romanos, por eso Él es o puede ser Dios, el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él es justo porque nuestro pecado es castigado en su Hijo y Él es el que justifica a la vez porque su justicia nos es imputada a nosotros. Hermanos, la justificación es importante a la hora de aconsejar. La verdad es muy importante, porque ¿saben cuál es el resultado de la justificación? Justificados por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Qué está buscando el mundo? Paz. Y realmente la verdadera paz no es la ausencia de los conflictos. La verdadera paz, según las Escrituras, es el cumplimiento total de la justicia de Dios. La garantía de la justicia de Dios es lo que produce verdadera paz. Y esto se logra en Cristo. Ya no hay culpa. Y tenemos muchas personas que necesitan saber esto, creer esto y vivir estas realidades. Hermanos, el Evangelio no es solamente un regalo para que conozcamos de la gracia de Dios. El Evangelio es para que lo vivamos. Estas bendiciones, dice Pedro, son todas las cosas que necesitamos para la vida y para vivir la vida piadosa que Dios demanda. Dios no nos pide algo que Él primeramente no nos haya dado y capacitado para hacer. ¿Correcto? Ahora, ¿qué me dicen de la adopción? Hemos sido adoptados hijos suyos. Pasamos de ser hijos de desobediencia, como lo leímos en Efesios, hijos de Satanás bajo la ira de Dios, ahora a ser hijos de Dios. Y esto sí que nos da bendiciones espirituales también maravillosas. Por tiempo no podemos leer todos los pasajes, pero Mateo 6:9, Mateo 12:50, si alguien quiere estas citas puede abordarme y se las puedo pasar. Nos enseñan que por la adopción ahora los hijos de Dios tenemos acceso directo a Dios como Padre. Sabemos que nuestro Padre nos va a dar lo mejor, como cualquier padre se lo da a su hijo, y podemos confiar. Sabemos que lo que Él va a permitir y darnos es lo que necesitamos. Él es más sabio que nosotros. El hecho que somos adoptados hijos de Dios, ahora Hebreos nos muestra que tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro hermano mayor, nuestro sumo sacerdote que nos entiende, se compadece de nosotros. Podemos tener comunión íntima con el Padre y clamar, como dicen las Escrituras, Abba, Padre. Sabemos que como hijos de Dios Él nos va a disciplinar para nuestro provecho y no para nuestra perdición, sino para nuestra corrección, así como cualquier padre disciplina a su hijo por amor, para que se comporte bien igual. Tenemos herencia ahora por ser adoptados en su familia. Tenemos la seguridad de que como Padre tenemos en Él cuidado, protección, provisión, disciplina, enseñanza, amor. Estas no son bendiciones maravillosas de la adopción. Hermanos, saber esto nos ayuda y ayuda a otros. Y ahora miremos un poquito para terminar en las bendiciones que aguardan. En ese momento también hay algo que la Biblia llama la santificación posicional, que está muy ligada a la justificación. Somos declarados justos, vistos como santos o apartados para Dios en ese momento.
pero la Biblia también nos llama que empieza un proceso, ¿verdad que sí? Que se llama la santificación progresiva. Depende de Dios y depende también de nuestro esfuerzo. Debemos esforzarnos, dice Filipenses, por ocuparnos en esta salvación ¿con qué? Temor y temblor. Muy bien, papito. Debemos trabajar en nuestra santificación. Y Dios ha prometido, ¿verdad? El creyente, y esto lo debemos entender, porque un verdadero creyente siempre va a estar en crecimiento, no estancado y no para abajo, porque si no, dice Corintios, evalúen su fe, a ver si están en la fe. Pero un verdadero creyente siempre va a estar en crecimiento, y la santificación progresiva no es una línea recta, sino que siempre va a tener dificultades, pero siempre vamos a estar creciendo. Y hay una esperanza maravillosa que es que la glorificación o el punto final, cuando Dios culminará la obra de la salvación y nos hará semejantes al Señor Jesucristo. En esta salvación, Él nos ha librado, recuerdan que lo vimos hace 8 días, ¿de qué primeramente? De la consecuencia del pecado, al pagar lo que nosotros no podíamos. En este momento en nuestra vida nos capacita y está perfeccionándonos y está librándonos por medio de Cristo del poder del pecado en nuestra vida. Podemos vencer, hermanos, pero necesitamos asirnos de nuestro Salvador. Y tenemos la esperanza de que Él nos va a librar de la presencia del pecado para siempre. Y esta es la glorificación. Y una doctrina maravillosa, y con esa cerramos, vayan conmigo, Judas, y el capítulo único, el versículo 24, con esta doxología, para que por la gloria de la salvación, todos rindamos en esta mañana nuestro corazón en alabanza a Dios, en gratitud a Dios. Y en esta doxología escrita por Judas, brilla la gran doctrina de la preservación o la perseverancia de los santos y aún la glorificación. Entonces, juntos unamos nuestras voces a esta doxología o canto maravilloso y escuchen conmigo cómo Judas expresa estas verdades de Dios. Y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. A Él sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Podemos decir juntos, hermanos, gloria a Dios por la salvación? Amén, ¿verdad que sí? Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por el regalo maravilloso de la salvación. Gracias por tu gracia, tu multiforme gracia derramada en nuestras vidas, que nos llena de gozo, de gratitud, de alabanza. Por eso venimos esta mañana, para exaltar a Cristo, para exaltar tu gloria, para exaltar tu gracia, Señor. Y queremos alabarte y queremos enfocarnos en ti y en las bendiciones que tenemos. Oramos en Cristo. Amén.